Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro digital del Laboratorio de la Contratación, que ya sabéis que apuesta, como siempre, por la defensa de la transparencia y por la mejora de todo lo concerniente a la gestión sanitaria y de forma específica a todo aquello que tiene que ver de forma muy prioritaria con la contratación pública. Saludamos también bueno, pues a todos aquellos que nos seguís en este streaming directo para que bueno, nos acompañéis en esta jornada, que yo creo que va a ser muy interesante porque seguro que todos vamos a aprender cosas, estoy absolutamente convencido. Y además de un mundo que, en fin, fijaos, si es apasionante, que de qué estamos hablando en los últimos 4 meses en la actualidad, más allá de los conflictos políticos, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de cómo se gestiona la sanidad, estamos hablando, bueno, de las dificultades de nuestro sistema sanitario, uno de los mejores del mundo, que ha sido, en fin, revolcado por un virus como a todos los grandes sistemas sanitarios de todos los países del mundo, o al menos de la gran mayoría del mundo desarrollado, y que está poniendo a prueba nuestras competencias. Y que una de las cuestiones que se determinan y se tienen que, bueno, pues mejorar seguramente son procedimientos que tienen que ver con respuestas casi inmediatas, porque así nos lo exigen estas nuevas pandemias que vamos a tener que acostumbrarnos a que surjan en cualquier momento, y eso significa que hay que tener la capacidad suficiente para poder contratar no solamente personal, equipos, nuevas tecnologías, saber cuáles son los mejores procedimientos para que esa contratación pública en el ámbito de la sanidad, que es, en fin, un ámbito que prácticamente se lleva la mitad del presupuesto, con lo cual, en fin, es suficientemente importante. Así que yo creo que va a merecer la pena todo lo que aquí vamos a hablar. Y ya digo, especialmente en el ámbito de la contratación pública. Y como siempre, pues, en fin, nos acompaña Mario Ledesma, que es abogado especialista en contratación pública estratégica y en gestión sanitaria, a quien ya desde aquí le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Pues nada, muy bien, encantado de estar en otro encuentro como el de hoy y bueno, pues con muchas ganas de que nos acompañen el resto de invitados porque creo que van a aportar, bueno, lo va a subir a unos niveles insospechados, sobre todo tratando, como hemos dicho, la transversalidad tanto de la contratación pública, de la sanidad y la economía y aspectos que a todos nos influyen socialmente, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues no vamos a estar tú y yo solos, obviamente, tenemos unos protagonistas muy especiales. Nos acompañan dos compañeras del mundo de la comunicación, dos compañeras de la profesión, a quien ya saludo. Isabel Durán, buenas tardes. Isabel, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a ir haciendo tiempo. De momento Isabel parece que no está, pero vamos a ver si podemos conectar ya con Elisa Beni. Elisa, ¿estás por ahí? Buenas tardes. A ver. Hola, buenas tardes. A ver. Hola, ¿qué tal, Elisa? Buenas Elisa, tardes. te oímos. Te oímos, te oímos. Buenas Berta, ¿no te tardes. vemos todavía? Ajá, perfecto. Ahora sí. Pues Hacemos a Isabel. ahora, Vemos a hombre, Isabel. Isabel, ¿qué ¿Cómo tal? estáis? ¿Me oís ya? Saludos cordiales. Te Perfecto. oímos. Hombre, Estupendamente. Así que nada, no hay problema. Vamos a ver si vamos a cruzar los dedos y a ver si las tecnologías digitales también nos permiten conectar con Elisa Beni. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes. No vamos a poder. Hola, buenas tardes. No te vamos a ver. Te, Sí, te- te ¿Veis oímos, ahora? buenas pero tardes. no te vemos. Me tenéis que ver porque la cámara está encendida y me Tienes tenéis que ver. que pulsar seguramente el botoncito verde de la cámara. ¿Lo tienes ahí a mano Está para que te encendida la veamos? cámara. ¿Está? Está encendida la cámara, Pues no sí, te la cámara está vemos. encendida. Ya, pues ¿no la tendrás tapada? Hola, Elisa. no, Isabel, ¿qué tal? No la tengo tapada. Llevo haciendo chismas de estas Ajá. y entrando en la televisión desde mi ordenador 3 meses, ¿no? Que llevamos confinados. O sea que no la tengo tapada. Vamos a ver Bueno, si... Vamos a ver, ¿ahora? Sí, Ahora sí. Ahora. ahora te vemos. ahora Ahí sí. estás. Vale, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, pues nada, nos saludamos. Muy buenas Nos tardes. saludamos. Y tenemos otro invitado, además de Mario Ledesma, Isabel Durán, Elisa Beni, contamos con Fermín Albaladejo, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, de ATA, y presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. A ver si lo tenemos por ahí y nos podemos ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Yo es que creo que Fermín A ver. le tenemos un poquito más tarde. ¿Le tenemos un poquito más tarde? Bueno, pues entonces nada, Yo pues creo entonces que empezamos nosotros. empezamos nosotros y luego ya se Vale, van bueno, incorporando. vamos a tener también, ya lo aviso, vamos a tener a una persona que nos va a dar una opinión muy profesional de este campo y que va a merecer mucho la pena, seguro, para todos aquellos que nos seguís en este streaming en directo. Él es José María Gay de Liébana, que es un prestigioso economista y profesor de la Universidad de Barcelona. Tendremos oportunidad de conectar un poquito más tarde con él y, por tanto, vamos seguro a aprender algo más de lo que ya podemos conocer todos de este campo. Así que, bueno, sin más dilación, vamos entrando un poco en materia. A mí me gustaría, yo lanzo una pregunta y me vais contestando vosotros tres, Isabel, Elisa y Mario. A ver, ¿cómo estáis viendo la situación actual? ¿Cómo estáis viendo nuestro sistema sanitario del que hemos presumido siempre? Creo que con razón, para presumir, pero ¿cómo estáis viendo la situación en la que una pandemia como esta ha generado un conflicto tan grande, más allá de las cuestiones económicas, que ese sería otro cantar, ¿no? Pero en el ámbito sanitario, ¿os parece que esto podría haber, habríais soñado alguna vez que esto pudiera pasar? A ver, Isabel. Bueno, yo creo que tenemos la enorme suerte de tener a unos sanitarios que son verdaderamente increíbles. Y tenemos, ellos lo han demostrado de una manera que nunca ni siquiera lo hubieran imaginado. Creo que ojalá no hubieran tenido que demostrarlo de esta manera, porque realmente todos les hemos admirado, todos les aplaudimos, pero es una pena que han fallado cosas y habrá que analizarlo bien. Creo que a lo mejor el momento llegará más adelante, pero a lo mejor se podía haber previsto cosas que a la hora de contratar precisamente, y de esto va este seminario, pues podía haber sido mejor la contratación pública española en todos los niveles administrativos, en el gobierno, en las comunidades autónomas, sobre todo para proteger la vida de los sanitarios, que era lo más importante. Elisa, Bueno, a mí me ¿cuál es parece, tu opinión a mí al me parece respecto? que me parece que teníamos una sanidad a la que se le había dado el título de una de las mejores sanidades del mundo, pero se le había dado antes de la crisis financiera de 2008 y antes de que desde Europa se nos impusieran una serie de recortes que se hicieron en base a servicios públicos del Estado del Bienestar y que, por supuesto, afectaron a la sanidad. Hoy leía que la patronal de contratistas, de constructoras, calibraba en unos 21.400 millones de euros los que es necesario implementar e invertir en contratación pública para dotar de esas plazas de hospitalización y de ese nivel de sanidad a nuestra sanidad para estar de acuerdo a los parámetros que la OCDE marca en función de la potencia económica y de los habitantes del país. Bien, me parece que teníamos una magnífica sanidad que evidentemente sufrió con los recortes, como sufrió la sanidad francesa o como sufrió la sanidad italiana. Hemos visto en esta crisis que probablemente la sanidad alemana sufrió menos y ha podido salir, tenía un nivel más alto de camas de UCI por 100.000 habitantes, etcétera, etcétera, y ha podido salir mejor parada de lo que hemos podido salir otros países. De manera que me parece que es interesante en términos de contratación pública que estudiemos esa necesidad de volver a reinvertir para llevar nuestra sanidad al menos a los niveles en los que estaba antes de que se produjeran los recortes, porque hemos hecho una sanidad que estaba, digamos, limitadita para las necesidades que teníamos, pero no contaba, desde luego, con una explosión de necesidad como la que ha supuesto esta pandemia. De manera que creo que habrá que tener una sanidad que esté dimensionada para poder asumir rebrotes de esta pandemia o sucesivas pandemias que ya nos avisan los expertos que podrían venir. Y tú, Mario, que estás muy acostumbrado a todo lo que tiene que ver con la gestión sanitaria, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees o cuáles son las principales debilidades? Yo creo que lo que ahora toca es más que nada, además de, bueno, se levanta la suspensión de todos los procedimientos, lo que habría que plantearse es, ya que se levanta, que se levante bien. ¿Por qué? Porque ¿cuántos procedimientos hay ahora mismo que están en curso, que se suspendieron? Las consecuencias que todos sabemos a nivel indemnizatorio, etcétera, pero ¿cuántos procedimientos van a continuar, se van a retomar en que no se han actualizado, por ejemplo, todos los importes? Me pongo en el lugar de una empresa, la limpieza de todo un hospital. Todos esos contratos que ahora mismo estaban durante el íter de la contratación
no tienen presupuestados determinadas medidas, determinados EPIs, determinados horarios, determinadas herramientas que sí que van a ser necesarias y obligatorias. Y cuando se vayan a adjudicar esos contratos, se van a encontrar con la incomodidad durante toda la llevanza de esa situación que durante ya el contrato en ejecución pues puede conllevar determinadas tensiones y que pueden repercutir, como decían tanto Isabel como Elisa, en que si hay un rebrote, si hay otra pandemia, qué es lo que puede acontecer. Entonces, yo creo que en ese sentido, además de retomar, que se retome y se retome de manera correcta para que realmente exista una estabilidad en todo lo que ahora está por venir. Quizá uno de los asuntos más importantes en todo esto, y de manera muy especial, centrándonos en la gestión sanitaria, que se podría hablar seguramente de todo aquello que tiene referencia o que guarda relación con la administración pública. Pero con situaciones como esta, a las que quizás, como decís, deberíamos estar preparados por si viene algo similar, a lo mejor no tan grande, estaremos ya más avisados, pero en cualquier caso, algo de lo que adolece la administración pública es de la rapidez para adecuarte a las necesidades del momento. No sé si la contratación pública en el ámbito sanitario, como en otros ámbitos de la administración, es particularmente lenta. No sé qué opináis vosotros al respecto. Isabel. Hombre, yo creo que es obvio que la administración pública es más lenta que la empresa privada. Hemos visto iniciativas, por ejemplo, de contratación de super robots, ordenadores para los test que lo han hecho a iniciativa de 5 amigos y lo han hecho con la colaboración pública-privada, que es la mejor que hay. Hemos visto que eso ha agilizado muchísimo los procedimientos. A mí me parece que esa iniciativa que hemos vivido en España de la mano de 5 personas que decidieron aportar algo a la sociedad es el ejemplo más impresionante de lo que se puede sacar y de lo que se puede ser eficiente, eficaz, rápido y, como digo, con la colaboración público-privada. A partir de ahí, la administración pública tenemos un problema, Houston. O sea, vamos a ver, igual que los españoles nos hemos tenido que digitalizar a la velocidad del rayo. Yo llevo 3 años fuera de los medios y un poco dedicado a esto de la digitalización y realmente ha hecho más el COVID-19 o la COVID-19 por la digitalización de todas las sociedades, no solo la española, que todas las políticas públicas y privadas de todos los países del mundo juntos. Y esto es una parte positiva. Pero si esto lo hemos hecho los ciudadanos, las administraciones también tienen que hacerlo. Y entonces, y más en la administración sanitaria, donde las necesidades son perentorias. Si ha habido una necesidad que había que cubrir a la velocidad de vértigo, era la de todo tipo de material que necesitaban nuestros sanitarios y no se ha dado la talla. O sea, hemos estado desde un decreto de alarma el 14 de marzo, donde además se suspende, por cierto, que es algo que a mí me ha parecido gravísimo, que es la transparencia, donde queda congelado en la práctica toda la práctica de transparencia a la hora de contratar, que me parece que eso ya veremos qué dicen los tribunales, pero no debería pasar en ningún país democrático. Y yo comprendo que el gobierno se ha visto en 1000 problemas. O sea, a mí me parece que el gobierno de España ha tenido muchos problemas. Primero centralizó y luego descentralizó. Y todas las administraciones públicas han tenido muchísimos problemas. Pero hay que exigirles a todas las administraciones públicas que den la talla. O sea, no puede volver a pasar esto. Elisa. Bien, a mí me parece que nos hemos encontrado, las leyes casi siempre van después de la realidad. Es muy difícil en casi nada, en muy pocas cosas teníamos previstas leyes para acontecimientos que no se esperaban o que eran totalmente inesperados. Y por poneros un ejemplo, cuando salgamos al espacio y empecemos a colonizar, no sé, la Luna con eso, no tendremos una legislación que aplicar allí, porque siempre vamos después de lo que va a suceder. Entonces, ahora me parece que ha sucedido una cosa clarísima. En primer lugar, hay un procedimiento de contratación de emergencia, eso es así, pero es que esto lo de ahora no ha sido una urgencia normal, ha sido una emergencia absoluta en la que además lo que se arriesgaba era la vida humana. Que esto cambia un poco las perspectivas de todo. En segundo lugar, ha pasado en un mercado tensionado. No solamente le ha pasado a España, sino que le ha pasado a toda la Unión Europea y a países de fuera de nuestro ámbito que, por otra parte, han tenido que ir a comprar a un mercado casi exclusivo, que eso tampoco nunca se produce, ¿no?
Y entonces, claro, todo esto junto no creo que estuviera previsto por el legislador. No creo que el legislador hubiera pensado que se iba a tener que salir a comprar con especuladores en medio y con gente en los aeropuertos intentando llevarse los aviones que había contratado España para Francia o los de Francia para Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no estaba previsto por las leyes. Eso ha sobrepasado no solamente al gobierno español, sino evidentemente a todos los gobiernos democráticos. Todos se han visto envueltos en contrataciones en las que les han dado gato por liebre, de material que no ha llegado. Les ha sucedido a todos. Les ha sucedido a Francia, le ha sucedido a Finlandia, les ha sucedido a todos. Y nos hemos encontrado también con que dependemos excesivamente de un solo proveedor para unas cosas que son muy básicas y que no teníamos acumuladas ni siquiera, pues no sé, como los finlandeses podían tener latas para una eventual guerra en el futuro, ¿no? Nuclear, que tenían en sus búnkeres latas guardadas. Nosotros no teníamos nada, no teníamos las mascarillas españolas, que esa es otra cosa que habría que analizar, que había en España, fueron compradas en enero. Y esto lo he constatado yo, lo constató el propio Telemadrid en un reportaje que hizo a finales, el día 20 de enero. No quedaba en toda la Comunidad de Madrid una sola mascarilla a la venta, porque todas habían sido adquiridas por la comunidad china para ser enviadas a China, precisamente. Es decir, que no solamente no teníamos posibilidad de abastecernos, sino que nuestras propias reservas fueron compradas anteriormente para enviarlas a otro país. Todo esto son circunstancias que no creo que ningún procedimiento legal pudiera tener previstas y que, por lo tanto, lo que sí tienen que servir de una forma constructiva es para, en esa mesa de reconstrucción, yo creo que valorar cuáles son los inputs que hay que tener en cuenta para legislar para esta pandemia o para otro tipo de desastre o de catástrofe que nos pueda acaecer en el futuro. Yo, si me permites, Alipio, yo quisiera romper una lanza. A ver, coincido plenamente con que nos ha cogido a contrapié. Sí que pienso que el procedimiento de emergencia se estudiará, pero yo creo que sí que se ha utilizado de una manera con cautela. En ocasiones, probablemente, a lo mejor no de la mejor forma, a lo mejor de manera excepcional, pero yo pienso que quizás ha sido más el que nos ha cogido por detrás la falta de previsión técnica, de conocimientos a lo mejor a nivel técnico, que de procedimental. O sea, procedimentados creo que estábamos. A efectos de lo que tiene que ver con transparencia, coincido con Isabel, ahí ha habido un gap pues, muy importante, pero es cierto que creo que a lo que son los efectos directamente de la compra de aquello que era preciso y necesario, si no fuese desde un punto de vista técnico, a nivel procedimental, sí que quiero romper una lanza por todo el sistema. Había un problema que yo creo que sí se ha detectado, ¿no? Y es que el Ministerio de Sanidad era una especie de cáscara vacía, porque realmente al trasladarse las competencias, excepto las de Ceuta y Melilla, había quedado casi como un barco vacío, como un cascarón. Entonces, cuando de alguna manera se quiere centralizar para comprar, nos damos cuenta de que no tenemos un mecanismo previsto dentro del Ministerio de Sanidad que esté preparado para importar y para importar de un mercado complicado como el chino inmediatamente y con urgencia. Yo creo que eso es algo que también en ese estudio de futuro, yo apuesto mucho por el estudio de futuro, es decir, por ser, aunque efectivamente hay que controlar lo que ha sucedido, pero me parece que es muy interesante controlarlo para proyectarnos hacia el futuro y para saber qué podemos implementar, qué podemos mejorar, qué coordinaciones, etcétera, que no nos vayan a pillar de nuevo como nos han pillado ahora. Hombre, yo creo que... Claro. Perdona, Alicia. Sí, adelante, Isabel. No, que yo coincido con Elisa, evidentemente hay que proyectar a futuro, pero yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Elisa, que más de 50.000 sanitarios infectados, tener ese récord en el mundo, también tenemos que proyectar a pasado y ver qué está pasando, porque esto no ha pasado en ningún país del mundo como en España. Entonces, esto nos debe preocupar y muchísimo, pero no para hacer política sobre ello, sino para, si se quiere proyectar de verdad sobre futuro, habrá que hacer un análisis muy exhaustivo de por qué se han infectado más de 50.000 sanitarios en España, que es una cifra gravísima, muy preocupante. No conocemos todavía los muertos en la sanidad, o por lo menos a mí se me ha escapado la cifra, a lo mejor vosotros que estáis más en el día a día lo tenéis, pero a mí simplemente, y no hablo de hacer política, estoy hablando de saber qué ha pasado para que no nos vuelva a pasar, efectivamente. Aquí hay que analizar qué ha pasado en España, cómo se puede haber contagiado 50.000 sanitarios, cómo puede haberse
repartido, que le podían haber dado gato por liebre a cualquiera, pero estar expuestos a mascarillas que no funcionan durante muchos días, no un lote que se detecta, no, durante X días han seguido expuestos, pero ¿por qué? O sea, yo quiero decir, todo esto ya entiendo que va a ser muy difícil alejarlo de cualquier debate político, pero creo que si de verdad se quiere hacer proyecciones a futuro, como no se analice bien lo que ha pasado aquí, pues nunca vamos a poder reaccionar. Os iba a mostrar Perdona, Elisa, perdóname un segundito, porque ya se ha incorporado una de las personas, uno de los ponentes que teníamos pendiente, José María Gay de Liébana, economista, profesor de la Universidad de Barcelona, a quien aprovechamos para saludar. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes, Alipio. ¿Qué tal aquí? Saludos cordiales aquí a Isabel y a Elisa, aquí encantado, y aquí a Mario. Hombre, abrazos virtuales desde Barcelona. ¿Todo bien o no por ahí? Muy bien. Todo bien, todo bien. Sí, bueno, seguramente bien. Se puede mejorar todo, pero estamos en ello, estamos hablando de ello. Profesor, justamente estábamos comentando con Elisa, con Isabel y con Mario, en fin, la situación en la que estamos viviendo. La pandemia nos ha dado la vuelta a uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y ha habido procedimientos que seguramente comentábamos habría que mejorar. Uno de ellos, la rapidez para poder actuar ante eventualidades como esta desde el sector público, y que en el ámbito sanitario especialmente se puedan agilizar determinado tipo de tratamientos o procedimientos de contratación de servicios, de personal, que va quizás demasiado lento, y es algo que tendremos que darle una vuelta y ver cómo se puede mejorar eso, siempre teniendo en cuenta además una exigencia clave, que no sé hasta qué punto, y lo dejo ahí, puede incluso ralentizar más todos los procedimientos, que es justo el interés que tiene este laboratorio de la contratación, que es la transparencia. La exigencia de transparencia, que es fundamental e irrenunciable, quizás se está ralentizando más los procedimientos de la contratación pública en un ámbito tan cambiante, tan urgente como es el sanitario. Hombre, yo en primer lugar creo que conviene resaltar, y lo decían Elisa e Isabel también, bueno, y tú, Alipio, todos, ¿no? Lo estabais destacando, el papel que tiene en este caso la sanidad, ¿no? La sanidad es fundamental, y la sanidad española para mí es, bueno, para mí, ¿no? Internacionalmente reconocida, si no la primera, la segunda mejor del mundo. Y en cambio lo que choca realmente es la situación, ¿no? Que ahora se ponía de manifiesto, que es de indefensión, y además que tantos sanitarios nuestros se hayan visto contagiados porque han tenido que trabajar en unas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? En el primer frente de batalla. Más de 50.000, que se dice pronto, sí. Más de 50.000. Más de 50.000, exacto. Lo estaba escuchando ahora que lo decía Isabel, creo, y Elisa lo ratificaba. Entonces yo creo que de alguna manera, pues esto es doliente, ¿no? Para nosotros ha faltado aquí agilidad, y sobre todo a veces hay una burocracia, que burocracia no significa igual a transparencia. Es decir, la burocracia son trámites, y la transparencia sería decir, oiga, vamos aquí ya a contratar rápidamente, aquí tenemos un problema de batas sanitarias, de mascarillas realmente. Yo no sé si se ha comentado, yo hace ya unos minutos que estaba escuchando, muy interesante el debate de lo que estabais hablando, pero, por ejemplo, las primeras mascarillas que llegaron aquí, material sanitario, fue de la mano de el rico del impuesto de las grandes fortunas, ¿no? En definitiva, de Amancio Ortega y de otros, ¿no? Que esto lo costearon ellos. Por tanto, aquí faltó, desde mi punto de vista, una cierta agilidad. También es cierto, y coincido, que el Ministerio de Sanidad, que, bueno, por cierto, al frente del cual hay un filósofo, pero que es del español y no me meto con él, por tanto, porque es del español, pero que en principio es un ministerio que está totalmente desprovisto de funciones, ¿no? Y de buenas a primeras le has dado todo el ordeno y mando de lo que eres. Ha faltado rapidez, ha faltado sobre todo profesionales que supieran contratar para la sanidad, y ha faltado pues pertrechos de armamento para ir al combate. Alipio. Claro, ¿qué opiniones tenéis por ahí? A ver, ¿quién quiere? Que levante la mano. ¿Quién quiere? Elisa, yo venga. Os iba a enseñar, no sé si lo veis desde ahí, es la portada del periódico Liberación de hoy. Como veis, dice la llamada de los cuidadores, de los sanitarios: señor presidente, sus palabras no son suficientes. Quiero decir con esto que el debate de la sanidad, es que somos muy dados los españoles a dos cosas. Una, a mirarnos el ombligo, pero otra, a fustigarnos. Esto nos viene, yo creo, no sé, desde antes del 98, pero es que nos fustigamos siempre, como lo nuestro siempre lo hacemos fatal, somos tremendos. Bueno, quiero decir que este debate en otros países europeos está al mismo nivel.
y está al nivel también de bueno, la portada del Express, que no es un periódico, Liberación es un periódico de izquierdas, pero el Express es un semanario conservador. La portada de esta semana es «Deben rodar cabezas con respecto a las responsabilidades en Francia». Bien, también quiero apuntar al hecho de que somos sociedades que de alguna manera tendemos a pensar, en general, que no puede sucedernos nada demasiado malo y que si sucede debe haber un culpable que hizo algo mal. Raramente manejamos la circunstancia de que haya circunstancias que no superen, es decir, que no sean esperadas, que sean catástrofes, ¿no? Que las leyes así lo recogen, catástrofes que no están previstas, ¿no? Que pueden llegar una riada por el cambio climático, que de acuerdo que puede tener una previsión, pero a grosso modo, o que puede suceder esto, que también a grosso modo, y hace 7 años había dicho la OMS que alguna vez llegaría una pandemia, pero ni España, ni Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, nadie les hizo ningún caso, porque nadie se lo tomó demasiado en serio. Por lo tanto, fustiguémonos en la medida de nuestras capacidades. Y con respecto a lo de las compras, es verdad que efectivamente las cadenas, las empresas que tenían esos puentes establecidos dentro de la globalización para traer sus productos desde China, fueron los primeros que pudieron a la vez hacer el viaje de vuelta, ¿no? con esos productos. Pero hay una reflexión también aquí sobre la necesidad de una industria estratégica sanitaria en cada uno de los países. El 70% de los compuestos farmacéuticos que consumimos los españoles vienen también de China. Yo he sufrido, por ejemplo, en mis carnes que una de las cosas que yo tomo es una cosa un poco rara porque es para una enfermedad rara y no se fabrica más que te lo tiene que hacer en la farmacia. El compuesto también viene de China. Y como China estaba tan liada y los canales de China estaban tan copados, ha habido problemas para que ese medicamento llegara a España en estos días. Con eso quiero decir que hay muchísimos españoles que dependemos de ese suministro de China, porque prácticamente en nuestro país hay muchos compuestos que no se fabrican. Todo esto es a lo que me refiero, que debemos insistir, yo creo que a nivel europeo, porque como he enseñado, a Francia le está pasando lo mismo, en Gran Bretaña se están encontrando con lo mismo, de manera que quizá una central de compras europea, algo a nivel de la Unión Europea que nos garantice que no nos vamos a pelear entre nosotros también para quitarnos los aviones con las mascarillas. Hombre, yo lo que pasa es que creo que a nadie le ha pasado. No, que creo que no nos ha pasado lo mismo que al resto, desgraciadamente, ojalá. Es decir, si tuviéramos todos los mismos sanitarios contagiados, estaríamos hablando de que nos ha pasado lo mismo, pero es que España bate el récord mundial de sanitarios contagiados. Y a mí esto creo que es un hecho tan diferencial que debería preocuparnos. Y evidentemente habrá que establecer sistemas de compras. De la Unión Europea me parecería bárbaro, pero desde luego lo que sí que pide la Unión Europea y España no está haciendo es transparencia. España se ha saltado absolutamente la ley de transparencia y el portal de transparencia. Hubo un decreto. Se la ha saltado porque la suspendió con un decreto. Bueno, por eso iba a contarlo ahora. Legalmente está suspendida, no es que se la haya saltado. Pero otra cosa es que tú puedes analizar. Es diferente la suspensión desde el punto de vista de la suspensión activa de la transparencia a la pasiva. La activa, lo que es la obligación de seguir publicando absolutamente todas las licitaciones, esos contratos, sí que sigue estando en vigor. Distinto es la otra situación, que es la pasiva, la de poder acceder a determinada información cuando tú la pides. Pero es verdad que ha habido carencias en esa transparencia que debería de haber seguido estando. Bueno, yo es que lo que creo es que, vamos a ver, la falta de transparencia provoca opacidad, la opacidad provoca que se generen bulos, pero la falta de transparencia, sobre todo, lo que provoca es un dato bastante alarmante de falta de democracia. Y la Unión Europea no lo está permitiendo. Esto no está pasando en los países de nuestro alrededor. Quiero decir, ¿por qué se ocultan los datos de contratación pública? No lo entiendo. ¿Por qué no se...? Yo entiendo que no puedan tener la prioridad de contestar de hoy para mañana y que puedan retrasarse esos datos. Yo lo hubiera entendido en el decreto. De hecho, el decreto del 14 de marzo no entraba en eso. 4 días después lo corrigió. Y lo corrigió para suspender de facto el portal de transparencia. Entonces, la pregunta es, si el gobierno ya ha dado cifras de gasto de 432 o 50 y algo millones y ¿por qué no se cuentan quiénes son los proveedores, cuáles son los problemas? Seguro que les apoyaríamos muchísimos y estaríamos todos sufriendo con el gobierno, pero ¿por qué no se dan los datos en todos los niveles de la administración que se han contratado? ¿Por qué no se hacen públicos
aunque no sea en tiempo real, pero que se hagan Hablando públicos. de transparencia, France Inter, la delicada cuestión del número de los sanitarios contaminados y muertos por el COVID-19. Es que Francia no ha dado los datos. Quiero decir con eso que, claro, probablemente decimos somos el país con más sanitarios contaminados, teniendo en cuenta que hay países europeos que no han dado la cifra, pues no sabemos si cuando se dé la cifra nuestra será muy superior o estaremos dentro del rango, porque hay países europeos que dentro de de la transparencia ni siquiera han dado ese dato. O sea, es que me gusta mucho comparar por lo que digo, por la fustigación y realmente, pues hombre, me parece grave que Francia no haya querido dar. Es lo mismo que cuando se daban los números de muertos y Francia no estaba contando los números de las residencias, que tampoco se estaban contando en otros países. Entonces, por eso digo que lo de los números de quién más y quién menos no se va a poder comparar hasta que esto pase y tengamos consolidados y tengamos los datos de todo el mundo y sepamos cuál ha sido la metodología de todo el mundo y podamos hacer una comparación a posteriori. Ahora mismo, bueno, España ha sido muy transparente en el número de infectados y sabemos que han sido muchos, un número inadmisible y que hay que corregir, pero tampoco sabemos que sea el mayor. No sé cuántos habrá habido en Estados Unidos, ya veremos cómo ha ido eso en los países. Veremos. Efectivamente, esa es una cuestión que, como bien dices, Elisa, eso se verá a posteriori. Cuando pase la pandemia habrá que analizar todo lo ocurrido por cuestiones científicas y también por cuestiones de saneamiento de aquello que no ha funcionado bien y que hay que corregir y preparar de cara al futuro. Queremos aprovechar, porque sabemos que el profesor José María Gay de Líbana tiene otra cita y amablemente nos ha atendido y ha querido estar con nosotros. Le quiero trasladar una pregunta, José María, y es, claro, sobre todo en el ámbito económico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tiene que cambiar la economía con la situación en la que estamos, no solamente para resolver el problema sanitario, sino para relanzar una economía como la nuestra? ¿Qué se tiene que cambiar? No sé si hay estructuras, en fin, que deben tener otra orientación o que esto, aprovechar las situaciones de crisis para proponer alternativas, no sé si, no sé, muy atrevidas, pero al menos que propongan algo distinto. ¿Cómo lo ve? Bravo, hombre. Bueno, yo en principio diría que es un momento muy delicado porque estamos en una encrucijada. Ahora sí bueno, pues estamos ante un horizonte económico un poco desolado, ¿no? Cuando estamos viendo lo que está ocurriendo y fundamentalmente cómo nos estamos quedando después de este golpe. Bueno, después de este golpe, no, durante este golpe. Vamos a ver lo que dura el golpe. Pero sí que creo que habría que establecer un poquitín lo que serían las pautas de comportamiento y los pilares de la reconstrucción económica de España, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que la sanidad es un elemento clave, un factor fundamental, por eso es importante que se hable de la contratación sanitaria, de la transparencia, pero es que la sanidad es un factor fundamental porque yo siempre digo que la sanidad es como una especie de muro de contención para que la actividad económica se pueda desarrollar. Por tanto, en la medida en el que actúe ese muro de contención, ese dique, ¿no?, que sea el de la sanidad, porque la sanidad funciona bien, esto va a permitir que la actividad económica se pueda desarrollar con tranquilidad. En estos momentos yo creo que ha faltado por parte del gobierno medidas de apoyo a las empresas, es decir, se ha dejado a las empresas totalmente abandonadas a su suerte. Esto va a pasar una factura carísima, no solo en las empresas, sino en el empleo, hemos de ser conscientes. Y luego, sobre todo, hay algo que me preocupa mucho, el empleo ya de por sí de la gente adulta, pero sobre todo los jóvenes, ¿no?, con los que yo estoy en contacto cada día, con mis clases en la universidad, ahora a través de Zoom, pero claro, cada día estoy con ellos, ¿no? Y los que acaban este año la carrera de económicas, y entonces, pues claro, realmente es preocupante ellos cómo están viendo el panorama. Entonces, yo creo que aquí fundamentalmente nosotros ahora hemos de hacer una apuesta muy importante por el tema de investigación, desarrollo, por innovación tecnológica, lo que no se ha hecho y no se hace en España, que solo representa el 1,20% del PIB, bueno, en concreto el 1,24%, estoy hablando del último dato conocido, 14.900 millones de euros, cuando, por ejemplo, un país como Corea del Sur, que ha luchado muy bien contra la COVID-19, destina el 4,22% de su PIB a investigación y desarrollo. Estamos hablando de 54.000 millones de euros. Por tanto, quiere decir que estas diferencias en lo que sería el tema de los test, de detectar, de tener unas buenas redes, en este caso
de investigación y desarrollo te permiten tener fortaleza. Creo que ahora es el momento, también lo estaban diciendo Elisa e Isabel, es el momento de pensar en la reindustrialización de España. Es decir, nosotros lo que hicimos en un momento determinado, no solo España, sino Europa, fue deslocalizar, desindustrializar, enviar las fábricas donde la mano de obra era muy barata y entonces, bueno, creíamos que todo era, digamos, pan comido, ¿no? Y en este sentido nos damos cuenta, como muy bien se estaba exponiendo, el tema de los aviones, ¿no? El que te confiscan el avión, que se quedan el material que hay dentro. Pero esto no ha pasado solo en Turquía, esto no ha pasado solo en China, que el avión igual venía hacia España y al final se ha ido a otro sitio, sino que también ha pasado en Marsella, ¿eh? Por tanto, quiere decir por orden, en este caso del presidente Macron, ¿no? Un avión que, entre otros productos, creo que traía respiradores, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental tener una industria potente, una industria que además aquí tendríamos que aprovechar. Ahora yo sí que pondría en marcha un plan E, pero no como fue el plan E de Zapatero, sino un plan I de inversión, en donde ahora ya somos conscientes de que hay gasto público, de que las cuentas públicas este año quedan destrozadas, pero yo lo que haría sería invertir más todavía en gasto público eficiente, por tanto buscar la eficiencia, para culminar una serie de infraestructuras que hay en España y que nos podrían permitir un desarrollo de toda España dentro de lo que sería la España interior, la España vaciada, repoblándola e incluso, digamos, trasvasando personas que se van a quedar en el paro como consecuencia de la situación delicada del sector servicios, traspasarlas hacia lo que sería el sector industrial, dentro de la reindustrialización. Y en ese caso, yo, Alipio, apelo a algo que igual la gente cuando lo escucha dice, uy, bueno, momento, pero yo apelo a los planes y polos de desarrollo industrial y económico que se hicieron en el tardofranquismo. Uy, ya has mencionado, no, lo hizo Laureano López Rodó y quien fue profesor mío y decano y rector de la Universidad de Barcelona, Fabián Estapé, en definitiva tecnócratas, ¿no? Y lo que hicieron que fue poner en marcha una serie de zonas de industrialización para evitar desequilibrios económicos y ahora nosotros tenemos las infraestructuras, tenemos los AVEs, tenemos los aeropuertos y por tanto todo esto le daría, tenemos algo que se comentaba, Isabel lo comentaba, la transformación digital, ¿no? Esa evolución tan rápida que hemos tenido, por tanto, aprovechando todo esto, yo creo que sería el momento de realmente fortalecer la España interior y, por lo tanto, incluso descongestionar las grandes urbes y buscar una repoblación de la España vaciada. Hay otro sector que para mí es fundamental, que es el sector, acabo, con permiso, el sector agrario, ¿no? Por tanto, el sector primario. Yo creo que este sector primario es fundamental. Sobre todo nos hemos dado cuenta de que es un elemento básico para el abastecimiento, para nosotros estar, digamos, cubiertos, ¿no? Y ahí sí que hay que decir que se ha aportado todo el mundo, ha dado aquí el do de pecho, por tanto ha sido magnífico. Pero todavía hay algo más. Todo esto entraría dentro de lo que sería para mí una estructura de las cuentas públicas en donde tendríamos que partir de un presupuesto base cero. Cuando hablo de presupuesto base cero, quiero decir, esto implica que los políticos no pueden hacer los presupuestos porque nos han llevado a la falta de palancas fiscales para poder actuar en este momento en que lo necesitábamos, y este presupuesto base cero simplemente es como el niño, ¿no? Pregunta cada cosa el por qué, y no damos por sentado el gasto público existente, sino que nos planteamos qué gasto público necesitamos. Esto, a su vez, redundaría en no tantos ingresos, por tanto, no tantos impuestos. El presupuesto base cero lo tienen que hacer personas expertas, es decir, los políticos ya han demostrado en este sentido su absoluta incapacidad, sean del color que sean, como para llevar a cabo presupuestos. Por tanto, han demostrado con 941.000 millones de euros que habríamos perdido desde el año 2008 hasta ahora una situación de déficit que es auténticamente abismal y demencial y que nos sitúa al día de hoy ya con una deuda pública del 110% sobre el PIB, que simplemente para que lo tengamos en cuenta, con ese nivel de deuda pública Grecia fue rescatada, ¿no? Por tanto, quiero decir que estos serían un poco los ejes a través de los cuales yo creo que habría que acometer la reconstrucción económica de España y sobre todo pensar en un modelo en el que las empresas y el empleo tengan un protagonismo descollante. Y ya he dicho, el punto de partida para mí precisamente es la sanidad, Alipio. Sí, pues nos quedamos con esa reflexión, hemos tomado nota. Profesor, sabemos que como tiene otra cita, aprovechamos para darle las gracias por haber conectado con nosotros. Seguimos nosotros el debate al hilo de sus reflexiones. Gracias. Elisa me quería preguntar algo, Alipio, ¿no? Elisa, ver, sí. Vale, si puedes aguantar ahí. Ojo. Al profesor le gusta mucho que yo le pregunte. No, hombre, yo he encantado, hombre, Elisa. Sí, le gusta, dígalo. Sí, le iba a preguntar. Todo esto que está diciendo requiere de una transformación de la sociedad globalizada. Es decir,
los grandes empresarios, las grandes transnacionales, ¿van a permitir que podamos volver a este modelo? Porque, claro, eran muy locos los antiglobalización, pero ya hemos visto que la globalización, este no es el único de los problemas, pero este es uno de los problemas que tiene. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de una pequeña marcha atrás? ¿O, al contrario, nadie va a querer volver a producir aquí, vamos a seguir exactamente igual que estábamos? A ver, tenemos un problema ahora que nos ha cogido el ramalazo de la desglobalización, ¿no? Por lo tanto, individualismo, proteccionismo. Yo creo que en ese aspecto, Elisa, lo que habría que hacer sería tener capacidad de seducción con las transnacionales, con las multinacionales, porque necesitaríamos que ellas también invirtieran aquí. Por tanto, necesitaríamos ir de la mano. Por ejemplo, hay algo que yo no he citado, pero sería el tema tecnológico, ¿no? El tema tecnológico que es crucial, ¿no? Por tanto, en ese caso, como España no tiene la capacidad suficiente como para ser un líder tecnológico, tendríamos que saber cautivar a las tecnológicas para que vengan aquí. Pero claro, si les empezamos ahí a atizar con la tasa Google, las tecnológicas dicen no queremos saber nada. Por tanto, habría en ese aspecto que tener un poco de guiño, ¿no? Digo yo, de capacidad de seducción, ¿no? Profesor, ahí entra otro tema, y es el tema de la gobernanza y de la gobernanza a través de las grandes tecnológicas. Porque, claro, realmente nos hemos dado cuenta de que en muchos casos las grandes empresas gobiernan más que los propios gobiernos. Sí. Y esto es un problema de gobernanza global muy grave. Pero Elisa, aquí solo hay un pequeño detalle. ¿Por qué nosotros no hemos sido pioneros en ese tema? Es decir, la pregunta que yo me hago es por qué nuestro talento se tiene que ir a Estados Unidos y se tiene que ir a otros lugares y a China también, nuestro talento. Entonces, realmente no hemos sabido nosotros ver el futuro. Por tanto, ahora sería una oportunidad magnífica para saber ver el futuro y para saber marcar los cauces del futuro. Si no, el futuro nos va a arrasar y, por tanto, nos vamos a quedar totalmente descolocados. En este momento es cuando, fíjate bien, tenemos ahora al frente de todos los grandes centros de investigación con la vacuna, que están dando resultados con la vacuna, hay españoles que se han ido de aquí. Esto es lo que realmente me sabe mal. En las grandes tecnológicas hay españoles ocupando puestos clave. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería ese talento que tenemos tan enorme, cultivarlo, adorarlo, sembrarlo bien para que España fuera un país puntero. Pero esto requiere un esfuerzo en investigación y desarrollo. Claro, Yo creo que ese es el elemento clave. No hay más que ver los sueldos que están cobrando en el CSIC las personas que están trabajando ahora mismo en la vacuna del COVID. Claro. Que es que te da la risa cuando sabes, cuando ellos mismos salen a contar lo que cobran. Claro, ese es el problema. Pero ese sería otro tema. Ese sería otro tema. Que lo podemos tratar vamos a ver, ¿yo ahora qué tengo que hacer, Alipio? Me voy. Tú ahora te puedes dejarnos, nos abandonas muy cortésmente y nosotros te damos las gracias. Y continuamos hablando. Yo doy las gracias a todos. Os encorajino en el sentido de mucho coraje en estos momentos. Bravo por la sanidad pública. Elisa besazo, Isabel besazo, aquí Alipio, Mario abrazo, en este caso abrazo virtual. Yo me voy. No, pero así. Ya me sacan aquí, por tanto me sacan aquí. Silvia me saca ya de adiós. Bravo. Gracias, adiós, buenas tardes. Isabel, que queríamos que tú has estado, no te vemos, pero sabemos que sigues ahí conectada. Coméntanos un poco lo que ha dicho el profesor Gay de Liébana. Sí, porque no sé qué le ha pasado a la línea, que me queda en verde, o sea, ¿sí? Pero nunca mejor dicho. Y realmente se me ha puesto a sonar el teléfono. Pero bueno. Y era, bueno, pero no sé qué pasa, pero lo hemos intentado otra vez, o sea, algo le pasa a la línea como él. Pero ya estamos, no pasa nada. Mira, la tecnología que a veces falla, pero me da pena porque me parecía apasionante lo que estabais tratando y creo que entre el profesor y Elisa el tema es clave. O sea, vamos a ver, España no es España la que ha perdido este tren, creo que podemos recobrarlo, es la Unión Europea. De hecho, la única gran empresa que hubo en toda Europa de inteligencia artificial que estaba desarrollando en un nivel superior, bueno, que era que aprendieran las máquinas a jugar sola en un juego que se llama Go, la compró, era inglesa, era británica y la compró Google. Y ya toda la innovación europea, que esa sí que era puntera cuando Gran Bretaña estaba en la Unión Europea, y además hace muy poco se la llevó Google, porque es que tienen el poder y tienen el dinero para comprarlo. Pero creo que no hay que desanimarse, creo que en España
todavía podemos coger un poquitín de ese tren. Creo que esta tecnología, que por supuesto está para quedarse, fijaros los avances médicos, qué máquinas tan punteras tenemos en España en la medicina y en la sanidad pública, qué suerte tenemos los españoles con este nivel de tecnología y de médicos preparadísimos, con lo cual lo que hay que hacer es fomentar el I+D+I en España a lo bestia, que ahí estamos muy retrasados de todos los gobiernos, y ponernos las pilas. Bueno, pues desde luego creo que todo lo que ha apuntado el profesor y lo que vosotras estáis apuntando merece la pena tenerlo muy en cuenta. Ya veremos lo que luego hacen nuestros políticos, pero sí parece que ese es el camino y hay que, en fin, tratar de ponernos de acuerdo entre todos. Pero aprovechando que Mario, en fin, es un especial experto en todo lo que tiene que ver con la contratación, y en esta situación yo te quería preguntar que nos dijeras en fin, ¿cuáles son los problemas que se pueden producir y que se están produciendo con las ofertas a veces desproporcionadas en un mercado como el que se aproxima, y la necesidad de nuevas soluciones para poderlas integrar y que formen parte, digamos, de las rutinas cotidianas en todo lo que es contratación pública, con transparencia? Bueno, yo creo que de lo que estaban comentando tanto Isabel como Elisa, la tecnología es importante, llega el momento de la colaboración entre el sector público y el sector privado. Tenemos un nivel de obsolescencia muy importante en todo lo que son todas las instalaciones, todo el equipamiento que hay en los hospitales. Por eso ha sido también en gran medida, además de la necesidad de acopio de más efectivos, de más unidades a nivel de respiradores, por ejemplo, pero hay mucho equipamiento que es necesario ir renovando. La obsolescencia se prevé en un máximo de 10 años y hay determinados equipos que están en los hospitales con más de 20. Entonces, bueno, yo creo que llega un momento en el que efectivamente esa colaboración es esencial. También hay que utilizar todos los procedimientos que a nivel de contratación pública se prevén para la adquisición de esa innovación, de la que se encuentra ya en el mercado y de la que está todavía por desarrollarse. Y me parece que también hay que tener muy en cuenta, comentabas el tema de las desproporcionadas, que lo habíamos hablado en otros momentos. El tema de las desproporcionadas es, si tiramos de tiempo atrás, en la recesión que tuvimos en el 2008, una situación que acontecía era que todas las licitaciones, además de salir con unos presupuestos muy ajustados, lo que eran los licitadores aportaban ofertas, y para intentar consolidar los que todavía estaban en ese contrato y seguir continuando y no perder su estructura, se hacían unas bajadas de precio importantes. Pero es que además había otras empresas que, por hacerse con esos contratos, también hacían esa bajada. ¿Qué es lo que ocurría? Que luego llegaba un momento en el que la calidad realmente no iba a ser soportada por ese precio, con lo cual en realidad nos estábamos haciendo trampas al solitario, y eso es lo que nosotros, por ejemplo, desde el laboratorio lo que intentamos es que los órganos de contratación estén muy pendientes de que ahora mismo viene un momento en el que el ajuste presupuestario va a ser algo inamovible, pero sí es necesario que se diferencien correctamente lo que son las bajadas desproporcionadas que no se van a poder asumir, y las que, para luego llevar a cabo el contrato realmente, y las que, pues sí que se puedan justificar de una manera correcta. Es luego la efectividad del contrato, la ejecutividad de ese contrato o no. Pero aquí sí que ha habido un cambio sustancial, me parece a mí. Y es que cuando atravesamos la crisis financiera, la solución o el jarabe que aplica Europa, fundamentalmente por empuje alemán, es el jarabe de la austeridad. Y evidentemente, claro, ese jarabe ha funcionado, por ejemplo, en eso que estás comentando, en que habría que cubrir el expediente de que estabas contratando, y se ha contratado a lo más bajo, a unas sabiendas de que eso iba a ir en detrimento de la calidad del servicio. Y eso se ha hecho en educación, se ha hecho en sanidad y se ha hecho en todos los grandes sectores, porque había que cumplir esa restricción que había impuesto Europa. Lo que sí parece es que esta vez vamos a salir de esta con una visión diferente desde Europa, que no es la visión de la restricción fiscal, sino que es la visión más keynesiana de la inversión pública. Es decir, ahora mismo
hay que estimular el gasto de los consumidores normales, pero también la inversión pública para reactivar la economía y para inyectar dinero en esa economía. Y por lo tanto parece ser que esa propuesta de Macron y de Merkel de los 500.000 millones de euros, etcétera, van a funcionar como un reactivador de la economía. Y es de esperar que entonces no tengamos que seguir viendo cómo parece que nos dan por cubiertos servicios que en realidad se sabe que nos están cubriendo, porque es imposible que con ese dinero en contratación eso se cubra como se debe cubrir, ¿no? Yo creo que esta vez al menos partimos de una crisis en la que como quitando Holanda y su primer ministro, al que todos habéis oído, en fin, parece que estamos de acuerdo en que nos ha afectado a todos, incluso a Alemania como locomotora de Europa, que si dejamos de consumirle, ellos van a ir arrastrados después y que por lo tanto lo que hay que hacer es ser expansivos y no contraernos. Y por tanto entiendo que eso se va a solucionar. Es decir, que las contrataciones serán efectivamente para que no sea penalizado el contribuyente, sean lo más ajustadas posibles, pero lo más ajustadas posibles para que el servicio sea efectivamente cubierto. Yo creo que todo esto, Alipio, no sé, es que con esto de que no nos vemos, me veis, me escucháis, sí, pues yo Claro. creo que... Sí, nada. Eres como una psicofonía. Eres como una psicofonía. Qué horror. Pero bueno, no, creo que de todo se aprende y evidentemente vamos a tener que pasar por esos procesos administrativos primero de inversión, evidentemente, porque esta inversión esto sí que es futuro. Esto es una inversión que genera, aparte de salvar vidas, en todo lo que es la sanidad, ya hemos visto que a partir de aquí a mí lo que más me preocupa de todo es el I+D+I. O sea, que tengamos unos científicos de primera que estén dando la talla también en el CSIC, pero por supuesto en empresas multinacionales, en cuestiones de tanto farmacéuticas como de investigación en medicina, que verdaderamente son punteros, y llevamos con esa fuga de cerebros que estaba también diciendo antes el profesor Gay de Liébana. A mí esto me encantaría que España se volviera un país atractivo para contratar desde el sector público a todas estas personas que son nuestro mejor activo. Tenemos unos científicos y un nivel de personal médico y sanitario que somos la pera, pero para eso tenemos que generar unas condiciones también de contratación, no solo de material, sino de nuestro mejor activo, que es el conocimiento, que son las personas. Y creo que se podría dar, ¿por qué no? Si somos el país mejor del mundo, como han dicho el Foro Económico Mundial, para vivir, como dicen todo tipo de estudios para en cuestión de sanidad, de calidad de vida, de todo lo que queramos. ¿Cómo no podemos ser el mejor país del mundo para atraer el talento que encima es español? Deberíamos ponernos también las pilas, ¿no? Y activar, lo sabe perfectamente Mario, yo no sé cómo se podría hacer un mecanismo de contratación pública de talento en personas, pero creo que si podemos contratar y podemos gastarnos 400 millones en material sanitario, podemos gastarnos también unos poquitos de inversión en talento científico y sanitario. Nos vendría fenomenal. Existen los mecanismos y yo creo que hay muchas entidades, muchas empresas dispuestas a dar el paso. Tienen ahora, yo creo que reevaluar muchos proyectos que estaban ahora mismo en desarrollo y que nosotros desde el laboratorio tenemos un capítulo que llamamos lanzaderas, que es a través del cual esas ideas innovadoras las trasladamos, las llevamos a la práctica, ¿no? Y ponemos en común al sector público con el sector privado. Hay muchos proyectos que estaban en marcha que se van a tener que, vamos a decir, remodelar, reinventar un poquito todavía, pero yo creo que hay mecanismos, la Asociación para la Innovación, etcétera, que están preparados para adquirir esas soluciones y aglutinar toda esa innovación. Bueno, pues desde luego son asuntos fundamentales y yo no sé, yo quiero introducir un aspecto, por lo menos para tener un breve comentario por cada uno de vosotros, también en el sector sanitario y no solamente en él. Estamos viendo, en fin, esta pandemia ha hecho que eso que parecía algo como de ciencia ficción, que era el teletrabajo, se haya impuesto porque hemos aprendido todos
corriendo y en las empresas se ha visto que muy probablemente haya que modificar esa manera de trabajar porque habrá determinadas funciones que no haga falta acudir a la oficina, fichar, porque además tampoco está demostrado que eso sea más productivo, más rentable que poder hacer ese trabajo desde casa. Pero, en fin, estamos obligados a eso, lo hemos tenido que hacer por cuestión de supervivencia, pero seguramente haya que cambiar procedimientos y haya también que aplicar en el ámbito de la salud y de la contratación pública determinados servicios tecnológicos que ayudan no solamente a prestar un servicio sanitario, como pueden ser las teleconsultas en los hospitales, en los centros de salud, y habrá que proveer esos servicios y establecer los pliegos de condiciones y en fin, todo lo que eso conlleva. Y más allá de eso, nuevas alternativas tecnológicas que seguramente generen nuevas formas de contratación o no sé, modernizar quizás todo eso. ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que en la administración con esto puede haber cierto problema. Yo ya teletrabajaba bastante antes, ¿no? Pero en realidad se ha teletrabajado porque, evidentemente, a la fuerza ahorcan. Y me parece que no hay mejor refrán que lo diga. Pero es verdad que durante todo este tiempo, todas las empresas, la mayor parte de ellas, han estado expuestas y siguen expuestas. Digo porque están trabajando en muchos casos con los propios medios de los trabajadores, en sus casas, sin redes de contención, sin cortafuegos, con acceso directo a los servidores de las empresas. Esto para las empresas es un riesgo que se ha asumido porque no quedaba otro remedio. Es decir, pues las televisiones han quedado descubiertas porque nunca, es decir, empresas privadas que tenían hasta sus redes de web, cuando tú llegabas de invitado, no te podías conectar a sus propias redes de wifi porque había un riesgo, han tenido que abrirse y dejar que sus trabajadores entraran en abierto. Bien, cuando este riesgo lo trasladas a las administraciones públicas y algunas que son muy sensibles, tú incrementas este riesgo. Por lo tanto, es decir, es un paso que hay que darlo, pero hay que darlo y va a exigir un trayecto más largo a lo mejor que en otros sitios. Tanto en la sanidad, donde se trabajan con datos totalmente personales y protegidos, como son los datos de salud, como en el tema de la justicia, en el que también está viendo ahora sus más y sus menos, con cómo teleenjuiciar. Pues claro, sucede que todo aquello que ponga en tantísimo riesgo, imaginaros, por ejemplo, entradas, no solamente por vulneración de datos que se conectan, sino entradas a cambiar expedientes o a cambiar documentación dentro de los hospitales de personas concretas, como entradas, hackeos que pudieran permitir cambiar procedimientos judiciales o expedientes, ¿no? Todo esto es de tal gravedad que entiendo que desde quien lo gestionan haya mucho miedo. Hay mucho miedo en el mundo de la justicia a que eso pueda dar lugar a esas cosas, y entiendo que en el mundo sanitario también. Y por lo tanto, efectivamente hay que ir a esos procedimientos, pero tienen que ser procedimientos que tengan tanto la posibilidad de teletrabajar como la posibilidad de una protección muy grande de datos hipersensibles que tienen las administraciones. Hacienda estaba súper preparada, como habéis visto, porque lo de cobrar es lo último que se pierde. Hacienda estaba la que más preparada. Eso es verdad. Isabel, ¿cuál es tu visión? De hecho, muchos tecnólogos dicen que les gustaría ser de Hacienda en España, porque verdaderamente en Hacienda se quedan enteros y ya quisiéramos, o ya quisieran muchas empresas o muchas otras instituciones españolas están al nivel del desarrollo que tiene tecnológico la Hacienda española. Pero dicho esto, yo creo que hay varias cosas. Una, la del teletrabajo, yo creo que ha venido para quedarse y me parece buenísimo. Es verdad que estamos ahora con unos riesgos nuevos, los ciberriesgos, que aumentan exponencialmente los problemas, porque nosotros cuando nos vamos de nuestra casa ponemos la llave y bueno, tienes más o menos medidas de seguridad cada uno y sabemos usarlas, pero la gente no está acostumbrada a poner la llave en sus ordenadores y la gente deja entrar a los malos de una manera muy fácil y hay que hacer toda una pedagogía y una alfabetización digital masiva para aprender cómo se
cómo se cierra la puerta para que no te entren los ladrones en casos muy facilitos que realmente la sociedad no está informada. Yo no lo estaba antes de meterme en todo esto y además estoy igual de expuesta, pero es importantísimo aprender unas cosas muy básicas. Y eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que esta es terrible. Estamos ante la crisis mayor de la historia, jamás conocida desde luego en la historia reciente, como se ha parado la economía, pero siempre generan oportunidad. Y la ventana de oportunidad que yo veo aquí, que me parece maravillosa, es todo este desarrollo tecnológico, toda la inteligencia artificial, todo lo que puede hacer por el bien común, ¿no? Y por la sociedad. Y cómo puede, por ejemplo, también favorecer exponencialmente toda la lucha contra las enfermedades. Y hemos visto empresas ya que hay pues una pequeña empresa tecnológica en Estados Unidos que está haciendo unos avances en la vacuna impresionantes, y son pequeñas empresas y que lo que tienen en sus manos es tecnología. Igual que con la tecnología, por ejemplo, en la India, todos hemos visto ahora cómo te ponen un termómetro y nos lo van a poner en el metro en Madrid, han dicho, creo, dentro de poco. Bueno, pues ese termómetro, esa especie de cosa que no te ponen ni se te acerca ni te toca, hay un sistema que en la India, a toda la población india, a una parte enorme, hay un programa que lo que está haciendo es ponerles esa especie de termómetro, pero en el ojo, ¿vale? Bueno, pues es el programa más avanzado del mundo para luchar contra la ceguera y están consiguiendo cosas asombrosas. Quiero decir, es verdad que los avances en tecnología nos ponen ante la lucha contra las enfermedades, nos dejan en una situación mucho menos vulnerable. Lo que hay que tener es a esas empresas tecnológicas de nuestro lado. Y lo que me parece la batalla más importante de ese lado bueno, maravilloso de la tecnología, es que consigamos nosotros también ser un activo en esto, ¿no? En el mundo y en España, que creo que tenemos personas muy relevantes. Y la lucha, o sea, esta lucha contra las enfermedades, igual que esto de la retinopatía, me parece que se llama, que es un programa que hace con inteligencia artificial que es maravilloso y que lo hizo Google, hay muchísimos casos, por ejemplo, en España hay una persona, hay una mujer en el CSIC que está desarrollando unos exoesqueletos con inteligencia, también con tecnología e inteligencia artificial, y que lo que no tiene es financiación, le está costando muchísimo conseguir la financiación por parte de España y de la Unión Europea. Ojalá la tengan ahora. Claro, porque cuando tenemos un problema, tenemos también la solución. Si hay un problema, buscas un autónomo, por ejemplo. Por ejemplo, a Fermín Albaladejo, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, que ya está con nosotros, y al mismo tiempo, además, hablabais de personas jóvenes, de la juventud, con ese poder, ese empuje que tienen y con sus capacidades y la aplicación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues también él es presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Así que, a ver, ya te saludamos, Fermín. Muy buenas tardes, bienvenido a este encuentro del laboratorio de la contratación. A ver, con todo esto que estamos viendo, ¿cómo hacéis los autónomos, los pequeños empresarios para aportar novedad, para aportar soluciones, para imbricaros en el tejido social y económico y al mismo tiempo hacerlo, en la medida de lo posible, con capacidades competitivas interesantes? ¿Cómo es eso? Pues muy buenas tardes a todos. Alimpio, gracias. Gracias, Mario, gracias, Isabel, y gracias, Elisa, también, que siempre es bueno escucharos, y al profesor que se acaba de ir también, ¿no? La verdad es que, bueno, como has dicho, pues ahí estamos, ¿no? Los autónomos al final son los que tiran de la economía de España. España, como sabéis, es un país de pequeños, de microempresarios, de 1 a 9 trabajadores, y esta es la España que tenemos, ¿no? La España que madruga, ¿no? La España de los autónomos y del pequeño comerciante, de tantos periodistas también, que son autónomos y en su gran mayoría, y que son los que tiran de la economía, ¿no? Sí es cierto que hay ahora como una especie de incertidumbre, hay una especie de que vemos en la calle, ¿no? Que estamos sintiendo en esta desescalada, que Madrid acaba de entrar hoy en fase 1. Bueno, pues estamos viendo como hay algunos autónomos que todavía no saben si abrir, si no abrir, qué hacer. Bueno, yo soy optimista por naturaleza porque llevo desde los 19 años siendo autónomo, entonces no me queda otra que ser optimista. Y sí es cierto que bueno, pues desde las organizaciones empresariales, pues ahí estamos, como Gonata, con CEAGE, ya nos veis como estamos peleando por todos ellos y porque no se quede ninguno atrás.
es importante y lo habéis dicho ya, ¿no? Que al final pues, todas esas labores de conciliación, el problema que estamos viendo hoy día, ahora mismo, es cómo conciliar. ¿Qué hacemos con los niños si nos mandan a trabajar? ¿Qué hacemos con los familiares que estábamos cuidando? Y ese es el gran problema que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Oye, y de todas formas, desde el punto de vista más de la economía, ¿cómo veis la capacidad o la posibilidad ahora con, en fin, con la tarea de reconstrucción que habrá que hacer del país, el papel que vosotros podéis aportar desde las pequeñas empresas o desde los autónomos? ¿Creéis que va a ser la contratación pública la que va a tirar de vosotros? Hombre, la contratación pública, como sabéis, en España es elevada. El Estado, la verdad es que pequeños y medianos empresarios y autónomos también trabajan mucho para la administración pública, ¿no? Creo que lo comentaba también Elisa, ¿no? Es fundamental pues esa labor y lo hemos dicho siempre, ¿no? De ir de la mano la empresa privada con la empresa pública. O sea, al final, con 3.200.000 autónomos, esperemos que no baje más esa cifra, por favor, que no sigan bajando los autónomos y que no se sigan dando el cese de actividad tan lamentable que estamos viviendo. Pero yo creo que es importante, ¿no? Y al final la contratación pública en España lo que tiene que hacer, y yo le he escuchado a Mario Ledesma en algún foro también, ¿no? Pues comentar que hay que simplificar también toda esa labor, todos esos contratos públicos, porque al final quiero recordar que era un 0,8% de las personas que se metían en el portal este de transparencia para ver los contratos, ¿no? Los contratos públicos, todo eso. Toda esa labor que ya hace la administración pública, que está muy bien, es importante que la simplifiquemos, porque un autónomo al final lo que dice es, pero ¿para qué me voy a meter en ese lío, ¿no? ¿Para qué voy a aportar tantos documentos? Hay gente como Mario que nos ayuda también a los pequeños a hacer esa labor, ¿no? Y es fundamental que haya abogados así, pero es importante que simplifiquemos, ¿no? Al final, el hilo conductor entre la administración pública y la pequeña empresa creemos que se tiene que mejorar mucho más, ¿no? O sea, y los que lo estáis viviendo día a día, pues lo veis. Hay productos muy buenos de pequeñitos empresarios que podrían estar en la administración pública, ¿no? Yo creo que Mario. hay que hacer... Sí, yo le quería comentar a Fermín, y creo que es el foro adecuado y el espacio adecuado, y un poco al hilo de lo que comentaba él. Yo creo que tanto para pymes como para autónomos, a lo mejor lo que es necesario es también que las licitaciones que hoy en día se promueven, bueno, con el tema este de la lotificación, si en realidad esa lotificación también, luego lo que son el carácter de la solvencia, realmente está adecuado a la realidad de esos autónomos, de esas pymes, o muchas veces a lo mejor no es exactamente pues la solvencia que se debería de requerir, que muchas veces lo que hace es limitar. Ya tenemos a Isabel por aquí también otra vez. Hola, Isabel. Oye, la suerte de conectarme con el iPad, pero ahora hay problemas con el audio. Espera, voy a desconectar. Es porque está un poquito alto a lo mejor el audio. Será por tecnologías, Isabel. Será por la tecnología. No, es el wifi que no entra. Ahora me entra por el 4G. Vale, voy a desconectar. Bueno, sigue, Mario. No, decía Fermín, que quizás a lo mejor lo que habría que es invitar a que lo que es el sector público tenga más en cuenta la realidad de la solvencia que muchas veces se requiere a lo que son esas pymes para que puedan licitar en este tipo de procedimientos que están notificados, pero que en el fondo muchas veces, bueno, pues no responden a esa realidad del tejido que tenemos. Fíjate, Mario, yo ahí lo comparo un poco con las sociedades de garantía recíproca, ¿no? O sea, con las SGRs, que muchos conocemos porque estamos acostumbrados y estamos muy cercanos a lo público, también por la institucionalidad de representar a empresarios y demás, pero es cierto que, y salía ahora de otro webinar sobre la financiación a pymes y autónomos, y es cierto que muchas pymes y autónomos pues no tienen ni idea que es una sociedad de garantía recíproca y es algo que es lo primero que deberían de ir, antes que a un banco. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad que es una entidad que es pública y que lo que hace es facilitar la financiación a esos pequeños autónomos, a esos pequeños empresarios, para que el banco, que probablemente si no se lo da, quien se lo va a dar es ese tipo de entidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es cierto que también es una labor, y aquí hago autocrítica por nuestra parte, de contar todavía más y de simplificarles a ellos la labor
de acercarles a la administración pública, a esos contratos públicos y en colaboración público-privada también con los expertos como sois vosotros, pues acercarles a todas esas herramientas, ¿no? Yo creo que es una labor que ahí me lo pongo también como deber en el que tenemos que contar más y mejor pues aquellas posibilidades que tiene el autónomo. Ahora mismo pues va a haber muchos negocios, que se están reconvirtiendo ya, pero que se van a tener que reconvertir todavía más, ¿no? Entonces, es importante que a lo mejor una pequeña empresa vaya a cerrar, que es buena y que es bueno lo que tiene, vaya a cerrar porque su mercado en el que antes se vendía, ahora no vende, pero sí es posible que venda en la administración pública, ¿no? Yo creo que la tarea de ¿Cómo lo ves? profesionalización es muy importante también. Entonces, Claro. esa labor pedagógica de profesionalización bueno, yo creo que es esencial que todos los autónomos y todas las pymes deben de estar muy pendientes de este giro que va a dar y que desde aquí, desde el laboratorio, tendemos la mano abiertamente y con todas las facilidades. O sea, en ese sentido no es un brindis al sol, con todas las facilidades y, Fermín, desde aquí tú lo sabes que así lo trasladamos para que sea preciso. Elisa, Isabel, a ver, ¿qué tenemos que decir del mundo autónomo? ¿Cómo se puede mejorar su capacidad competitiva y para que pueda participar o que las administraciones públicas, en este caso todo lo que concierne a la gestión sanitaria, se pueda servir en el mejor sentido de la palabra de los autónomos con esas oportunidades, con ideas, con innovación, con ganas, con inteligencia? Yo estoy segura que Isabel y yo podemos hablar mucho del mundo autónomo. No me cabe la menor duda. Lo tenemos muy currado. Pero con respecto a lo que hablabas, es verdad que la contratación pública, por aquello que hemos hablado antes, de la seguridad jurídica y además de la transparencia y del control del contribuyente, se convierte en una especie de fárrago en el que yo verdaderamente me daría miedo entrar, ¿no? Y luego con los problemas añadidos del retardo en el cobro, que supongo que no solamente pasa en los sectores que yo conozco, sino también en otros sectores como el sanitario, etcétera, que hacen que esto le produzca problemas al autónomo de liquidez, etcétera, etcétera, y que por lo tanto le disuaden bastante de entrar en esta historia. Yo creo que efectivamente, como decía antes, este va a ser un momento en el que la inversión pública va a tener que tirar del carro y va a ser necesario que tire del carro y por lo tanto del carro de los autónomos también. Hay que animarles a que encuentren vías para pasar a través de este boscaje de la licitación pública, que a mí me parece un absoluto boscaje, y para que puedan aprovecharse también, efectivamente, son la mayor parte del tejido productivo, para que puedan aprovecharse de indudablemente estos aires que corren desde Europa de tirar mediante la inversión pública de la reactivación de la economía. Elisa, perdóname, Isabel, Sí. meto una cuña. Elisa ha hecho una reivindicación, Elisa ha hecho una reivindicación nuestra que yo la voy a llevar un poquito más allá, que es la del pago. El pago de ciertas administraciones públicas, Elisa, como bien sabes, hay ayuntamientos que a mí me da vergüenza ajena de que estén pagando autónomos a 230 días o 240 días. Eso es inviable, porque al final una empresa, eso lo puede aguantar una gran empresa, porque tiene unos mecanismos financieros para que el banco le descuente cualquier tipo de factura. Pero hay autónomos que no le descuentan facturas, que se la descuentan si avalan con su casa. Es así de lamentable. Y eso es lo importante, que aportemos eso. Y encima va corriendo el IVA. Y bueno, ya lo del IVA ya claro, es... Efectivamente. Vas financiando a la administración. Sí. Isabel. Yo es que creo que en España ser autónomo no es que sea una heroicidad, que lo es. Creo que es una tragedia. Verdaderamente no es fácil ser autónomo. En los momentos de crisis es dramático. O sea, todos conocemos, y en el sector nuestro es que ha sido arrasado por la anterior crisis. La precariedad del autónomo es trágica. Y yo creo que esto ningún gobierno se pone de verdad las pilas con esta cuestión. Me parece que lo que coincido con lo que decía Elisa, para mí no es que sea una especie de bosquejo la administración pública e intentar la contratación, es que es traumático. O sea, para contratar con la administración pública o tiramos de expertos como el laboratorio de la contratación, o es que yo, por ejemplo, que he vivido en Bruselas 2 años, hace muchísimos años,
y me ha gustado muchísimo siempre ver, oye, financian muchísimas cosas de proyectos de todo tipo que yo siempre estoy pensando ideas. Nunca consigo llegar hasta el final para poder acceder a nada de la Unión Europea. Digo, es absolutamente una traba tras otra. Es horroroso y no, fijaros que me he salido al ente supranacional. En el nacional pasa, en las administraciones a todos los niveles, pero también en el supranacional y al final por eso hay lobistas en Bruselas que te consiguen todo esto. A mí no me parece que debería ser así. Yo creo que si Einstein fue lo suficientemente listo para explicar la teoría de la relatividad para niños, que es lo que decía, la inteligencia es hacer las cosas difíciles sencillas, creo que las administraciones públicas hagan todo imposible hasta la comprensión de sus textos, me parece terrorífico. Y a partir de ahí ya el autónomo que tiene que sobrevivir con los retrasos de los pagos, eso sí que me parece ya delincuencial, porque Hacienda, que lo sabe todo, sabe también esos retrasos. Y que esté exigiéndole pagos cuando no ha cobrado, es que me parece que se paga siempre sobre el eslabón más débil y no debería ser, debería penalizar a las administraciones y obligarles a que esos autónomos y que esas empresas pequeñas, pero sobre todo esos autónomos que están absolutamente indefensos, se les debería proteger porque somos el tejido productivo de España. Es que somos un país atomizado absolutamente con un número de autónomos que aquí tenemos a Fermín y entonces todo esto está mal pensado. Yo creo que ojalá esta crisis sirviera para unir a todos los partidos, para dejarse de políticas y ver de verdad cómo se solucionan los problemas de no lo verán tus ojos. No, ya lo sé, no lo pero Elisa, bueno, yo estoy tan fuera de todo eso que me encantaría que a los autónomos se les tratara sin política, que se viera el problema de cómo Hacienda te puede cobrar si tú no has cobrado, cómo te puede ir exigiendo y que tengas que poner una casa por delante y que se lleve por delante. Yo tengo una amiga que le ha pasado eso, que se lleve por delante su casa porque tuvieron que avalarlo. Es que me parece todo surrealista. Y entonces somos personas y la administración son personas. Entonces hay que humanizarlo y hay que de verdad encarar los problemas y ojalá crisis tan graves como estas sirvieran para solucionar los problemas y no para seguir hablando de política. Digo, perdón, pero... Vamos a ver, Isabel, Fermín, un segundito, porque yo creo que si alguien nos puede dar alguna pista para ver de qué forma se pueden simplificar esos procedimientos en la contratación pública para que los autónomos puedan tener una mayor accesibilidad, es Mario. Mario, ¿hay algún truco que nos puedas decir? ¿Qué hay que hacer? Enséñanos algo. Esto es un atraco a toda, vamos, a mano armada. Bueno, yo creo que simplificar, como decían tanto Isabel como Elisa, es complicado porque ahora mismo, tal como está todo sistematizado, la burocracia no la podemos abandonar, no nos podemos desligar de ella porque es el canal, es la carretera. Yo, como comentaba y le invitaba a Fermín, yo creo que es la profesionalización de un segmento que es el autónomo, es la pyme, que no estando todo acostumbrada a licitar, pues debe de saber que es un camino estratégico en el que hay un buen fin y en el que, bueno, estudiadas y analizadas los posicionamientos que luego a través de ofertas se hagan, pues bueno, yo creo que puede resultar algo provechoso. La administración paga tarde, pero paga. En muchas ocasiones y sobre todo en estos momentos eso también llegará a ser importante como en otro momento también fue. Creo que el tema, como insisto, la profesionalización es esencial. La mayor parte de las entidades que hablo de pymes que recurren a nosotros muchas veces es por exclusiones durante la licitación porque no saben los caminos que se encuentran, el cómo salvarlos cumpliendo con esos requisitos, que la verdad es que cuando coges un pliego la primera, la segunda, la 10ª vez se hacen bastante difíciles de digerir, pero que, bueno, una vez que ya tecnificas un poco tu día a día, yo creo que se convierte en algo sencillo y, bueno, es cuestión de ir siguiendo los boletines y seleccionar cuál es a la que tú te puedes acometer mejor. De ahí insistir en que creo que el sector público debe de realmente exigir dos cosas. Unos requisitos para el acceso que sean adecuados, no pensados a medio camino entre una gran empresa y una pyme, que muchas veces yo creo que es un elemento a tener muy en cuenta. Y en otras ocasiones también el que hay contratos
que venimos de un sistema en el que casi siempre ha sido la gran empresa la que ha estado al frente de esas adjudicaciones, bueno, pues se piden auténticas quimeras a la hora de llevar a cabo la ejecución de ese contrato, y contra unas penalizaciones es que son insalvables. Si realmente incumples y te exigen lo que luego por lo que te penalizan, realmente te quiebran. Entonces, yo creo que ese equilibrio es el que se debería de fomentar de cara a que tenga una salvaguarda la administración, pero sean contratos equilibrados a un precio lógico y sin que, como decía antes, el precio sea muchas veces uno de los baluartes más importantes dentro de toda la licitación. Entonces, bueno, agilizar no se agiliza, pero adecuar sí. Yo creo que adecuar se debe adecuar. Bueno, podríamos estar hablando de esto otra hora y media, pero ya tiene, Fermín, 30 segundos sobre la campana para que tengas tu última opinión. Nada, sencillamente que mientras eso no ocurra y que mientras eso no se simplifique, pues lo que hay que hacer es acudir, y a eso es lo que hacemos, acudir a los expertos que nos pueden ayudar, a expertos como Mario, y acudir a ello. Y por finalizar ya, simplemente una anécdota con el ministro Montoro. Cuando nos vimos cuando era ministro de Hacienda, le dijimos esto, ¿no? Lo mismo que hemos comentado con Isabel, el tema del pago de los días, y nos dijo, bueno, pero hay un mecanismo que está en Hacienda que no usáis, que es el de denunciar a aquel ayuntamiento para que no te pague, que no te paga. Pero ¿qué ocurre con eso? Que luego había represalias. No te vuelvo a contratar. Cuando bajabas abajo, el empresario nos decía, oye, que ya no me abren la puerta, que no me quieren ni ver. Entonces, claro, o sea, hay que buscar cosas de Montoro. Claro. Entre Montoros anda el juego. Bueno, pues en fin, ha sido un placer de verdad poder contar con este tiempo de encuentro y por lo menos yo lo que decíamos al principio, hemos podido aprender todos un poquito más. Así que muchas gracias, Fermín, gracias al profesor José María Gay de Liébana, que ha estado también con nosotros, gracias Elisa, Isabel, y gracias Mario. Seguimos contando con el Laboratorio de la Contratación para aprender, para saber, para formarnos y, en fin, saber que este mundo de la contratación y de la licitación, que tiene una exigencia irrenunciable por los ciudadanos en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que es el de la transparencia, que la transparencia no genere más burocracia y más trabas para los autónomos y para el resto de las empresas. Muchísimas gracias a todos y gracias también a todos los que nos han seguido por streaming. Así que un placer compartir la tarde con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Encantada. Hasta luego, Mario. Adiós.